Gracias por acompañarnos. Este es un tutorial corto, se deriva de las preguntas que nos han hecho. Y bueno, para esto lo que vamos a hacer es colocar cielo. Me imagino que si lo que se desea es colocar cielo, es porque en el render original no tenía cielo. Por alguna razón, seguramente se hizo una composición y no se le incluyó un cielo, ya sea por un HDRI o poner un fondo con una imagen. Entonces, bueno, aquí ya tenemos una imagen que no tiene cielo. Le voy a dar Control J para hacer una copia. Lo único que tengo que hacer entonces es seleccionar todo esto y eliminarlo. Hay muchas formas, les recomiendo ver el tutorial que ya hicimos de recorte de imagen, que es una de las muchas opciones. Vamos a hacerlo de manera distinta. Voy a usar la varita mágica y le voy a dar una tolerancia de 20. Esta herramienta aplica únicamente cuando están muy definidos los bordes. Si presionamos la tecla mayúscula, podemos agregar a la selección otras partes, que en este caso las que me resultan útiles de agregar son estas. Y ya está seleccionada toda la parte del área donde va a estar el cielo. Entonces aquí le damos selección, invertir y hacemos una capa de máscara. Vamos a eliminar la de base y entonces ya quitamos aquí todo este espacio. Aquí ya nada más tendríamos que colocar algún cielo. Aquí tengo varias imágenes, pero vamos a ver al final esta es la que me queda mejor, porque por decir, si ponemos una imagen que no corresponde con la iluminación, aquí yo lo único que tengo que hacer es arrastrarla en medio de estas dos capas y queda en la parte de atrás. Sin embargo, aquí tendría que hacer ajustes de iluminación. Cuando es esto, recuerden que podemos irnos a imagen y dentro de los ajustes podemos igualar el color. Sin embargo, bueno, la voy a dejar así y mejor voy a arrastrar el cielo que yo definí para esta imagen. Y ya este lo puedo acomodar como me guste más, o lo puedo volver a escalar, en fin. Básicamente pues este es el micro tutorial. Voy a aprovechar para hacer algunas cosas adicionales. Aquí siempre tienen la opción de hacer los ajustes a las imágenes, que el más utilizado es el brillo y el contraste. Voy a hacer un collage, voy a agregar otros elementos que ya corté. También recuerden ver el tutorial de recorte de imagen que ya hicimos, que es una de las muchas opciones. Entonces voy a colocar algunos recortes que ya hice para ambientar un poco esto. Aquí tengo un árbol. Este árbol, recuerden presionar la tecla mayúscula para que al escalar quede como ustedes quieran. Este me gusta que el tamaño sea aproximadamente este. Le doy enter y lo mismo lo arrastro en las entre capas hasta que quede donde yo prefiero que esté la imagen. Voy a acomodarla y vamos a agregar uno más. Igual lo colocamos en donde preferimos que se vea y le damos enter. Y bueno, con esto terminamos el tutorial. Ya nada más vamos a recordar que como las imágenes son diferentes, una forma simple de hacerlo es con los ajustes de brillo y contraste. Por ejemplo, si quiero editar el que acabo de mover, una forma práctica es que traten de editarlo para que lo conviertan en objeto inteligente, y entonces ahora sí ya le pueden dar los ajustes. Le voy a dar un ajuste de menos brillo y más contraste, y lo mismo hago con el otro árbol. En este caso también trato de editarlo para convertirlo en objeto inteligente, y ya me puedo ir a ajustes. En este caso le reduzco el brillo
y le reduzco un poco el contraste.